tiempos de la corona española tenía el rey tanto poder como ahora lo tiene ya el presidente. Entonces los gringos tenían dos enemigos que les impedía hacerse de lo que hoy es la Unión Americana. Uno era Agustín de Iturbide y el otro era la Iglesia Católica. Es incompatible, cosa de la que yo estoy de acuerdo, ser masón y ser católico. ¿La masonería sigue teniendo poder en México? Nombres como el mismo López Obrador, Gers Manero, son masones. La gente puede investigar la historia acerca de la masonería en Estados Unidos. ¿Por qué respetarían un poco más parte protestante evangélica que el catolicismo? Cuando tú hablas de derechos humanos con ellos, te dicen, por supuesto que yo estoy a favor de los derechos humanos, pero los humanos somos el pueblo elegido. Los demás no son pueblo elegido. Mateo 10:34. No crean que he venido a traer paz, he venido a traer una espada. He venido a separar al padre del hijo y a la madre de la hija. Si tú no tienes el espermatozoide y no tienes el óvulo, no hay bebé, no hay clonación, no hay inseminación artificial, que son unas barbaridades. Hay una ley en México en donde todo ente público tiene que tener un código de ética y un comité de ética que vele por eso. ¿Cuántas entidades públicas creen que lo viven? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado que defiende la fe, la practica todos los días y estamos aquí en un espacio que nos compartió. Vamos a conocerlo juntos. Primero que nada, padre Luis Alberto Chavarría, ¿cómo está? Muy bien, Nacho. Mucho gusto, Leonardo. Aquí a sus órdenes. Muy contento de platicar con ustedes. Padre, muchísimas gracias. La primera pregunta y la que le hacemos a todos los invitados es, todos podemos tener la percepción de alguien, nos estamos conociendo, pero no hay nada como escucharlo de primera fuente. En pocas o muchas palabras, ¿quién es Luis Alberto Chavarría? Yo soy sacerdote católico. Estudié la carrera de Derecho, me hice la maestría en Derechos Humanos, en Derecho Constitucional, especializado en Derechos Humanos, y soy un apasionado de hacer realidad, de hacer presente el reino de Cristo en este mundo. Ese es mi objetivo. Padre, ¿cómo se puede o cómo podemos imaginar qué sería el mundo de Cristo en este mundo? Un mundo en donde se cumplan los 10 mandamientos de la ley de Dios, tan simple como es. O sea, que reine Dios. ¿Qué son los mandamientos? Pues son las condiciones necesarias para que el ser humano sea feliz, según lo pensó, pues quien creó al ser humano. Y ese es Dios. Y nos deja unos mandamientos. Y esos mandamientos son ese camino de felicidad de ustedes, mío, y es personal y es a nivel también social, colectivo. Ustedes imagínense un lugar en donde se viva amando a Dios, en donde se viva amando a tus papás, respetándolos, donde no se mate, donde no te metas con la esposa del vecino, donde no robes, donde no mientas, ¿sí? Bueno, pues ese lugar ideal es el reino de Cristo. Y es lo que tenemos que hacer presente. Yo he consagrado mi vida a eso, a extender y establecer el reino de Cristo en este mundo. Poner mi granito de arena, al menos lo que yo puedo hacer para hacerlo. Y padre, creo que lo que vemos el día de hoy es todo lo contrario, ¿no? Así es, porque hemos hecho a un lado a Dios de nuestras vidas. Es una cultura que se llama secularista. Recuerden que el secularismo es, en palabras coloquiales, decirle a Dios, oye Dios, estás muy bien allá arriba, quédate ahí en el cielo, ¿sí? Pero aquí mando yo. Entonces lo hemos sacado de nuestra esfera familiar, de nuestra esfera social, de nuestra esfera política. Piensen simplemente en un congreso. Hace poquito un diputado aquí en México, en el Congreso Federal, pues, invocó a Dios de alguna manera. O sea, no sé exactamente, Dios te bendiga. Y bueno, como poseídas por el demonio, un par ahí de diputadas del partido gobernante, además. Qué tristeza, ¿sí? Violando ellas la libertad religiosa, porque además un derecho consagrado en el 20 constitucional. Tú puedes tener las creencias que tú quieras o no tenerlas, ¿no? Es un artículo de la Constitución. Y ellas, violando el derecho de este diputado, se ponen a insultarlo, a faltarle realmente el respeto, ¿no? Eso es el secularismo
Pero eso ya es también una especie de ataque, ¿no? Ya es un conflicto personal que ellas manifestaban, que brota de sacar a Dios de nuestra esfera. Y yo estoy convencido que no se puede, porque el ser humano es un ser que participa del ser de Dios. Tú no podrías existir sin Dios, así. O sea, cada respiro, cada latido de tu corazón, pues es eso. Entonces tienes que obedecerlo a Dios, y ese es el reino de Cristo. Por eso, Leonardo, tienes razón, hoy vivimos lo contrario. Pero por eso vivimos tan infelices, por eso hay tanta corrupción, por eso tantas adicciones, por eso no dejan de crecer las depresiones, ¿sí? Porque hemos sacado lo que el Papa Benedicto decía, al fundamento de la realidad, lo hemos sacado de nuestras vidas. Dentro de nuestras vidas sociales, padre, ¿cree que hemos sido muy tolerantes? ¿Quiénes? ¿Los católicos? ¿Quién? Sí. Yo creo que sí. A los ataques en contra del catolicismo. Sí, sin duda. O sea, ha habido toda mi generación, la de ustedes, espero en Dios que ya estén respetándolo, estén reaccionando un poco más, pero mi generación, en nombre de esa tolerancia, se quedó callada. ¿Sí? O sea, porque tú debes de ser muy respetuoso con todos, ¿no? Pero tú debes de ser muy firme en decir lo que tú crees, lo que tú piensas. Yo creo que nuestra generación, la mía, se cayó. Por miedo, por comodidad, pues por falta de compromiso. Vayan a ustedes a saber las razones, pero se cayó y ha sido una gran omisión. Porque el que calla, otorga. Padre, perdón por interrumpirlo. Mencionas que hemos quitado a Dios, o estamos tratando de quitar a Dios de la ecuación. ¿A partir de qué momento? Digo, sé que globalmente puede cambiar dependiendo de la región, pero en México, ¿a partir de qué momento crees que se empezaron a tomar estas medidas anticatólicas, anti-humanidad, anti-iglesia, anti-Dios, anti-mexicano, como queramos llamarles? ¿En qué momento? Porque nos dice que descuidamos, quitamos, que somos muy tolerantes, pero ¿a partir de qué momento empieza? Es como este momento clave. Bueno, acuérdense que desde que se funda la nación mexicana, bueno, cualquier historiador serio debe concluir que nace en el encuentro de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Están los documentos históricos que demuestran cómo era un infierno la vida, ¿sí?, antes de que llegaran los españoles. O sea, el contexto cultural en el que vivía un tlaxcalteca, un tolteca, ¿sí?, cualquier comunidad no azteca, ¿sí?, era de un infierno. ¿Por qué? Porque sí existían los sacrificios humanos, sí eran pueblos sojuzgados, y era de un horror, ¿sí?, que desde entonces, vamos a decirlo así, hay una lucha entre el bien y el mal muy fuerte en nuestro país. Después llegan los españoles, ¿sí? Todos estos pueblos sojuzgados por los aztecas ven en los españoles una esperanza de romper ese yugo del pueblo azteca, y comienza a surgir pues una nueva nación, vamos a llamarlo así, pero todos peleándose contra todos. O sea, los aztecas que quieren seguir detentando el poder, los españoles que llegan como conquistadores, ¿sí?, los tlaxcaltecas, los toltecas, repito, todas estas comunidades que vivían alrededor de los aztecas queriéndose librar del yugo, y por lo tanto pues se peleaban incluso entre ellos. Entre los mismos españoles, un gran conflicto iglesia-gobierno civil. Recuerden que la primera junta que gobernó México fue terrible, la primera audiencia, ¿no?, fue terrible. Incluso el primer obispo mexicano, Fernando Zumárraga, excomulga a algunos de ellos. Había pleitos entre los mismos religiosos, o sea, llegaban los franciscanos, se peleaban con los dominicos,
los dominicos se peleaban con los diocesanos, estoy hablando adentro de la iglesia, o sea, todo era un conflicto, ¿sí? Y ahí está la historia, ¿no? ¿Cuándo cambia? Algo pasa en 1531. Bueno, o sea, nosotros creemos que es así. Lo que es un dato histórico innegable es que algo pasa en ese año que resulta que los siguientes años, todo lo contrario, comienzan a trabajar en concordia, comienzan a edificar lo que hoy es la gran nación mexicana, entre paréntesis, lo que hoy incluso nos está dando de comer, los pueblos famosos mágicos, ahí comienzan a edificarse. La belleza del centro de la Ciudad de México, de Morelia, de Puebla, ahí se edificó, y es lo que hoy está trayendo, entre paréntesis, tanto turista, que hoy nos da a tantos de comer, vamos a decirlo de una manera, ¿no? Se empieza a gestar en ese momento y continúa los siguientes 300 años. O sea, hubo algo, ustedes y yo sabemos, el encuentro de Juan Diego con la Virgen de Guadalupe, que nos hace vernos como hermanos, como hijos de una misma madre. Y eso es maravilloso, y eso es un hecho histórico. Tú puedes creer o no en el milagro de Guadalupe, en la tilma, yo soy un firme creyente de todo eso, pero uno puede creer o no creer. Pero la ciencia histórica te demuestra que en ese momento algo pasó, que de estar todos peleados, todos luchando contra todos, comienza a haber concordia, fraternidad, trabajo en equipo, y se comienza a edificar lo que es el gran imperio mexicano, ¿no? O sea, la Nueva España. Y que llegó a ser la economía número 1 del mundo conocido. Por eso se la peleaban todos, ¿sí? El imperio español se sostenía por la Nueva España, ¿sí? Entonces, Francia tenía los ojos puestos aquí, obviamente Inglaterra, ¿sí? Todos. ¿Y cuándo comienza entonces, respondiendo a la pregunta de ustedes, cuándo comienza, creo yo, el gran problema de sacar a Dios de la vida? Hasta entonces, en esos 300 años, había esto que nos unía, había un espíritu que nos unía. Es 1823, con la muerte de Agustín de Iturbide, cuando sacamos a Dios oficialmente de la esfera pública de México. Así es. Y entonces, si ustedes revisan la historia desde 1823, que es que además fue también comprobado históricamente, un complot de la masonería norteamericana. Justamente te iba a hacer esa pregunta. Sí, es un complot de la masonería norteamericana para hacerse de todo México, de toda la Nueva España. Así es. ¿Sí? ¿Cómo había que hacerlo? Pues divide y vencerás, ¿no? Claro. Entonces, el gran enemigo de la masonería norteamericana que estaba detrás de toda esta corriente, tengan ustedes en cuenta que la Unión Americana eran 13 colonias que se limitaban pues a una esquinita de lo que ahora es Estados Unidos, ¿sí? Era parte de Francia, todo lo que era Luisiana. Luisiana llegaba desde el Golfo de México hasta los Grandes Lagos. Y después México, toda la parte desde lo que ahora es Colorado, desde la famosa cascada de la sangre de Cristo, ahí donde van a esquiar ahora a Vail, toda esta parte de ahí. ¿Cómo se llama esa cordillera? Pregunta de examen. No tengo la mayoría, nos acabas de decir, ¿no? Las Rocallosas. Ah, ok. Entonces, desde los misioneros españoles, los misioneros ya también mexicanos, ¿qué iban buscando cuando iban llegando ¿qué buscaban cuando llegaron hasta allá tan lejos? ¿Dónde comienza el agua? Y el agua comenzaba en las Rocallosas. Entonces,
en la famosa cascada, y así se llama todavía, de la sangre de Cristo. Toda esa parte de Colorado tiene puros nombres cristianos, vamos a decir, el Valle de San Luis, toda esta parte de ahí, todo eso era México. Bueno, eso era el gran imperio. La Unión Americana era una cosita de nada que, pues la verdad, no pintaba. Entonces, muy inteligentemente, necesitaban una estrategia para hacerse de lo demás. Y mandan a un personaje, Poinsett, el embajador Poinsett, a México, ¿sí?, como embajador, que lo que se dedica es a institucionalizar la corrupción de los diputados y de los gobernantes. Y él comienza a corromper, ¿sí? Entonces, cuando... Masón también, ¿cierto? Claro, no. De la logia de New Orleans. Él comienza con la logia escocesa, bueno, a final de cuentas es una logia masónica, y él comienza a hacer todo el complot contra el imperio naciente mexicano de Iturbide. Iturbide, pues, fue un gran personaje con todas sus debilidades y con todos sus errores y con todos, como ustedes y yo, pero fue realmente el que logró, sin derramar una gota de sangre, la independencia de México, que se consumara, y logró conformar el gran imperio mexicano, ¿sí? Claro. Entonces, los gringos tenían dos enemigos que les impedía hacerse de lo que hoy es la Unión Americana. Uno era Agustín de Iturbide y el otro era la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hacen? Pues comienzan desde el poder, de vértice a base, ¿sí? Corrompe a los diputados del primer congreso que constituyó Iturbide, ¿sí? Porque uno escucha los ataques a Iturbide y que era un imperialista y que era, pero él proponía una monarquía parlamentaria. Él hizo un congreso constituyente para que se hiciera una constitución. Había un congreso que limitaba los poderes, ¿no?, del ejecutivo, que era él. O sea, no era un gobierno tiránico, ni autoritario, ¿no? Pero había que sacarlo. Y entonces, ahí es cuando comienza, ¿no? Y a partir de ese momento, ustedes revisen la historia, ¿sí? Es un caos, México. Es un caos. Y viene un Santana, 11 veces fue presidente, y viene y quitan unos y ponen a otros, hasta hoy. Entonces, hasta hoy realmente perdimos el norte y seguimos sin norte, ¿no? Hoy, tristemente, vean la desigualdad social en México, vean la corrupción en México, vean cómo ha crecido la inseguridad, en fin, ¿no? Si uno ve esos 300 años comparados con los que llevamos ahora de la masonería, vamos a decir, los años de la masonería, cualquier persona con 3 dedos en la frente diría, oye, a ver, quiero regresar a un esquema de gobierno como aquel. Pero en aquel esquema de gobierno había algo, que era el espíritu. Había un espíritu. A pesar de todo, a pesar de las debilidades, a pesar de las injusticias, hubo cosas terribles, las castas, ¿no? Todo este sistema, había muchas cosas criticables, ¿no? Pero era el contexto cultural del momento en el mundo, no solo en México, que poco a poco se iba a ir purificando, yo creo, ¿no? Como pasó en Europa y como pasó en muchos lugares. Y va a llegar a México también. Pero era tal la riqueza que había aquí que había que apoderarse de ella. Entonces, ahí comienza realmente la debacle de México. Fíjate, desde entonces. Y todavía no nos levantamos. Y de ahí, pues, tiempos mejores, tiempos peores, ¿sí? Es la historia, pues, de estos 200 años. Y tienes el clima antirreligioso, pues, con Calles, con Obregón, ¿sí? En la Guerra de los Cristeros. Y tienes a lo mejor un tiempo de paz, ¿sí? Cuando se dieron cuenta que perdieron la batalla, pues, el gobierno masónico pierde la batalla, hace las negociaciones con la iglesia para que haya paz, y entonces hay un momento de paz, ¿no? Que son a lo mejor de 1930 a 1940,
1980, 1990, ¿sí? Pudo haber sido un momento de paz tolerada, legalmente no. Acuérdense que no había oficialmente relaciones iglesia-estado. Entonces es un contexto que hay que estudiar mucho. Y ustedes jóvenes, traten de hacerlo, inviten a sus amigos a que hagan estudios de este tema, para comprobar todo esto que estoy diciendo, que está, porque están los documentos, ¿no? O sea, no hay, la historia es una ciencia, a final de cuentas, ¿no? No son invenciones ni ocurrencias como lo que haya escrito ya saben quién en su último libro, pues puras ocurrencias, sí, me voy a poner yo ahí ¿no? Que no tiene ningún rigor histórico de ningún tipo, ¿no? Simplemente, pues, el poder que tiene, pues es lo que le facilita poder llevar, pues, eso a un libro, ¿no? Oye, padre, me gustaría, mucha gente, hay muchos mitos de la masonería, justamente hoy hablamos de ella, y un conocido amigo, Giancarlo Portillo, nos comentaba que es incompatible, cosa de la que yo estoy de acuerdo, ser masón y ser católico, por el simple hecho de que son, pues, agua y aceite, en mi opinión, y creo que en los hechos. En la historia de México habría muchos presidentes católicos, masones. No sé si me puedas ayudar a entender un poco cómo era eso, si le juraban lealtad a la masonería por poder. A ver, hay lo que se llama coloquialmente los masoncitos, ¿verdad? Masoncitos, ¿no? O sea, que, pues sí, efectivamente, en una época en donde si tú querías pertenecer al PRI y querías tener un cargo público importante, tú tenías que pertenecer a la masonería, ¿sí? Y tenías que, pues, hacer ciertas cosas, ¿no? Que te pedían los masones. Pero la masonería, yo no soy un experto en la masonería, pero de lo poquito que sé, recuerden que son 33 grados, al menos conocidos, ¿no? Del 33 para arriba ya son otros poderes, ya son otros, ¿no? Ya entran ahí otras, que a lo mejor no lo voy a decir en este momento porque no tengo el documento para probarlo, ¿no? Pero ya entran otros poderes a nivel ya mundial, ¿no? Sobre ellos. Pero bueno, de los 33 grados, se dice que hasta el grado 18 no es anticatólico. O sea, el adoctrinamiento, la ideologización anticatólica comienza a partir del grado 19. Entonces, hasta el 18, pues se juntan para estudiar, hacen un poco de filosofía, voluntariado social, vamos a decir, tú dices, oye, pues está padre, ¿no? Está padre esto que están organizando, pues digamos, es como... Son libres pensadores, ¿no? Sí, entonces, y estudian y leen y son círculos de lectura. Bueno, hasta ese momento, hasta el grado 18, vamos a decirlo así, órale, ¿sí? Pero comienza ya el adoctrinamiento anticatólico y ahí les empiezan a meter ya temas de, pues ya temas más fuertes a partir del grado 19, ¿no? Y ya van creciendo, hasta los grados, hasta el grado 33, ¿no? Que es el... Padre, yo tengo una pregunta al respecto, porque noto que pues el catolicismo sí es un peligro para esas personas que están en el poder y quieren pues seguir con esos beneficios y seguir abusando de ese poder. Pero ha habido corrientes, especialmente en Norteamérica, en Estados Unidos, en donde, por ejemplo, vemos que la palabra de Dios, me doy cuenta los últimos años, que se ha vuelto más fuerte en Estados Unidos. Incluso vemos como Trump habla acerca de Jesucristo, habla acerca de Dios, pero hay un paréntesis muy grande ahí, el cual es que sí hablan de Jesucristo y sí hablan de Dios, pero al mismo tiempo esa corriente de pensamiento es la corriente evangélica, el protestantismo, el cual es muy diferente al catolicismo. Entonces, yo lo que me doy cuenta es que, digamos, allá permiten que se hable de Jesucristo, pero desde la parte como evangélica. Acá en México no se permite hablar de la parte la cual es principalmente católica. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, un gobierno como el de Estados Unidos, que ya la gente puede investigar la historia acerca de la masonería en Estados Unidos,
¿por qué respetarían un poco más la parte protestante evangélica que el catolicismo? Bueno, es que ahí, acuérdense que hay todo un tema efectivamente religioso detrás. O sea, en el surgimiento de la Unión Americana de esas 13 colonias está el protestantismo de tinte calvinista, que esto es muy interesante, ¿no? Les recomiendo un libro que es La ética protestante de Max Weber. Dicen que es muy bueno. Léanlo, porque es muy interesante. Y entonces la ética de ellos es una ética, o sea, la ética calvinista está muy influenciada por el sionismo, o sea, por el concepto de pueblo elegido. Y el concepto de pueblo elegido es un concepto que hay que entender muy bien ustedes y yo. Cuando tú te sientes pueblo elegido, o sea, cuando tú, judío, no el judío en general, más bien el judío sionista, ¿sí? Y el calvinista, igual. O sea, el calvinista es como un judío cristianizado, vamos a llamarlo así. Entonces trae este concepto de pueblo elegido en donde yo soy el elegido de Dios y los demás son ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta. Es más, voy a decir una palabra fuertísima. Basura. Los demás son basura. Entonces los demás tienen que estar a mi servicio. Entonces yo detento el poder porque soy elegido por Dios y los demás tienen que estar a mi servicio. Esto es real hoy, ¿eh? Claro. Entonces ese origen de la Unión Americana viene con esta ética. Cuando tú hablas de derechos humanos con ellos, te dicen, por supuesto que yo estoy a favor de los derechos humanos. Pero los humanos somos el pueblo elegido. Los demás no son pueblo elegido. Entonces esos derechos humanos no aplican para ellos. Y entonces al migrante, bueno, voy a decir el negrito, así le dicen ellos, ¿no? Al de color, al afroamericano, al asiático, en su momento al irlandés, en su momento al italiano. Así es, son ciudadanos de segunda. Y véanse la historia de la Unión, vean la violación de derechos humanos contra italianos, contra irlandeses, ¿no? Como las que ahorita están sufriendo nuestros hermanos allá. Es una violación absoluta de derechos humanos. Entonces, pero porque el tinte es calvinista, es un protestantismo de tinte calvinista que trae esto en el sustrato, ¿no? Y por eso, pues la masonería y el protestantismo son enemigos de la iglesia, porque no te ven igual. Así es. Nosotros no, para nosotros todos son hermanos, ¿me explico? Y todos están llamados a la conversión y todos somos hijos de Dios, ¿sí? Esa es nuestra gran fortaleza, pero también esa es la gran arma que ellos utilizan. En contra. En contra. Claro. Sí. Espera un momento. Familia, les queremos pedir que por favor le den like, compartan y comenten en este video para que pueda llegar a más personas y que se den cuenta de esta valiosa información. Mándaselo a un amigo dentro video. Padre, antes de pasar a una pregunta que tenía, me acaba de surgir una. Existe como lo que acaba de decir, que nosotros los católicos somos como muy respetuosos, tal vez rozando de más, yo diría, tal vez mi opinión a título personal, más que como católico, porque nosotros los católicos pues, vemos en un protestante un hermano, vemos en un judío un hermano y vemos en un musulmán un hermano, porque todos somos hijos de Dios. Pero dentro del judaísmo tal vez un poquito más, no sé llamarlo radical, existe obras como el Talmud y la Cábala, en las cuales viene textualmente Yeshua se está pudriendo en su excremento y su semen, pueden violar cristianos, engañar cristianos. Sí. Y nosotros todavía decimos que son nuestros hermanos y tal vez no salimos a condenar ciertos hechos. ¿Por qué crees que pase? ¿Por qué no cree que la iglesia debería tener más mano dura a los católicos? A ver, yo lo que creo es que nosotros tenemos un modelo a seguir, que es Cristo. ¿Sí me digo? O sea, ¿a quién, Nacho, trataron peor en la historia del cristianismo? Pues que a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros estamos llamados a ser otros Cristos. Y nosotros somos como Él, conscientes de que nuestro reino no es de este mundo. Si nuestro reino fuera de este mundo, vendrían ángeles a luchar por nosotros. Pero la historia de la salvación se construye con un gran convencimiento de
del amor. Hay que construir con el amor. Y el mensaje que nos deja Cristo es hasta dar la vida. Porque nosotros creemos en la resurrección. Porque nosotros creemos en que vamos a resucitar. O sea, nuestra esperanza está en eso. Por eso a nosotros nos mueve cada día, ¿qué cosa? Pues 3 virtudes: fe, esperanza y caridad. Con la fe vemos a Dios. Sabemos que Él es nuestro camino. Con la esperanza sabemos que el camino que nos ofrece es nuestra felicidad. Que a lo mejor la vamos a encontrar en la otra vida. Pero que ahorita nos toca aquí y ahora, como decíamos hace ratito, con palabras de San Agustín que me preguntaba Leonardo, que está comenzando a leer La Ciudad de Dios, que ojalá todos la leyéramos, ¿sí? Tenemos que construir aquí y ahora, con el bien, nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestra vida. Y ahí no entra nunca el mal. ¿Por qué? Porque el fin no justifica los medios. Entonces, pues la tentación es durísima. Hombre, me encantaría agarrar y bueno, irme a, ¿no? Y armar una revolución, pues, pero no. Porque yo tengo que seguir los pasos de Cristo. Y esos pasos de Cristo, pues son de entregarme a los demás, a que haya ese reino de Él, como decíamos al inicio, que se haga presente su reino, pero ese reino es de obedecer sus leyes, sus mandamientos. Y el medio que yo tengo que utilizar para Él tiene que ser un medio bueno. Yo no puedo utilizar la violencia, no puedo utilizar ningún tipo de violación de ningún tipo. Vean ustedes, en la historia de la humanidad ha habido errores gravísimos de la Iglesia, en donde ha violado derechos humanos, en donde ha violado la libertad religiosa, en nombre de hacer realidad del reino, pero con medios equivocados. Entonces, ahí es donde uno tiene que afinar muy fino, ¿no? Padre, yo creo que existe un desconocimiento muy general, incluyéndome en esta lista, de el cómo debe actuar una persona católica ante la cotidianidad, ante la política, ante ciertas posturas del día a día. Porque luego escuchamos un ejemplo muy real. Escuchamos católicos que no condenan o que apoyan el aborto inclusive. Creo que hay una gran incongruencia ahí, al menos yo lo veo. Creo que usted puede estar de acuerdo conmigo. No sé si nos pueda ayudar como a... Digo, yo sé que en el tiempo que tenemos es muy complicado, pero nos llega esta pregunta mucho. Oye, como católicos que somos, ¿qué posturas tenemos que apoyar? ¿Cómo nos tenemos que desenvolver en la sociedad, en la política? Digo, yo sé que es una pregunta muy amplia, pero... Es que es de verdad muy simple, Nacho. Es muy simple. Vive los 10 mandamientos. O sea, nuestro catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 partes. Lo que debemos creer como cristianos en la Iglesia, lo que debemos celebrar como cristianos en la Iglesia, lo que debemos vivir desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en la Iglesia, y lo que debemos orar como cristianos. Y la tercera parte, entonces, la vida en Cristo. La vida en Cristo. Y eso está clarísimo. Y se resume en los 10 mandamientos. Obviamente, hay toda una introducción que hay que leer, maravillosa, del catecismo. Hay que leerlo, ¿sí? Toda la introducción a la tercera parte del catecismo es la búsqueda de la excelencia. Ustedes y yo, en esa búsqueda de la excelencia, vamos a ser felices. Y eso es lo que Tomás de Aquino, que también platicamos hace ratito de él, ¿sí? Bautiza, vamos a decirlo así, de Aristóteles, el eudemonismo, ¿no? O sea, la búsqueda de la felicidad. Ustedes y yo estamos aquí para ser felices. El católico busca ser feliz. Y el camino para la felicidad es la excelencia. Que tú seas excelente. ¿Y cómo trabajo la excelencia? Con el ejercicio diario de las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Y las principales virtudes es la prudencia, que nos ayuda a buscar en nuestros actos siempre el bien, ¿sí? La fortaleza, o sea, resistir, ¿verdad? Lo que haya que resistir
para hacer valer el bien. La templanza nunca se va a entender la moral católica, nunca la va a entender quien no viva la templanza, que es la virtud que modera los apetitos, nuestros apetitos. ¿Sí me explico? Entonces, si a mí me gustan, no sé, ahorita en época navideña, los buñuelos, me encantan los buñuelos, vamos a decirlo así, y llego a mi casa y me sarto 50 buñuelos, pues mañana voy a estar en el hospital porque no, ya mi intestino no da para 50 buñuelos. Pero bien contento. Bueno, no sé, un ratito. Un ratito nomás. Mientras me los como, pero mañana y voy a pasar, no sé, meses tratando de pagar las consecuencias. Entonces, ¿qué modera? ¿Qué modera ese apetito? ¿Qué modera? Una virtud que se llama la templanza, que está iluminada por la inteligencia para hacer el bien. Entonces, una persona que no vive la templanza, pues no va a vivir la moral de ningún tipo. O sea, la sexualidad hoy en día, la sexualidad, la cultura sexual, ¿qué promueve? Lo contrario. Déjate llevar por tu lujuria, déjate llevar por tu pereza, déjate llevar por tu gula. ¿Sí me explico? Es lo que te propone. Destrúyete. Es lo que propone. En cambio, la virtud, ¿qué hace? La virtud viene de virtus, fuerza, ¿sí? Y es una disposición habitual para hacer el bien, para alcanzar el bien. ¿Y eso qué hace? Que te hagas más fuerte. Entonces la templanza tiene eso, va a la excelencia. Si tú te dejas llevar por tus pasiones, vas a embarazar a tu novia, te vas a destruir, vas a generar adicciones, vas a... una cadenita, ¿no? Que es lo que estamos viendo hoy. La propuesta que está hoy en los libros de texto, al menos de esta ciudad, es desde primaria. Déjate llevar por tus pasiones, inténtalo, haz la experiencia con quien sea. En ningún libro de educación, tristemente, al menos de esta ciudad, se habla de la virtud. No existe. Qué triste, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Sociedades más infelices, adolescentes que se embarazan, adolescentes que se dejan reclutar por el narco porque les gana la avaricia, y entonces es otra pasión desordenada. No hay virtud. Prudencia, fortaleza, templanza y la última, la justicia. Darle a cada quien lo suyo. Y esa es nuestra vida. Y en esa práctica diaria vamos alcanzando la excelencia en donde estemos. Ustedes como jóvenes, como estudiantes, como profesionistas, como futuros esposos, papás, ciudadanos, políticos. O sea, qué vergüenza esto que vimos el verano pasado de estos políticos que promovían la austeridad, pero como no viven la virtud, como no son virtuosos, pues se dejan llevar por la avaricia, por la lujuria, por la gula. Es el poder por el poder. Y ahí están en los lugares más caros del mundo, gastándose lo que, pues, no tenemos las pruebas para demostrar lo contrario. Pero pues uno ve los salarios que traen y los gastos que traían allá, no, ¿cómo le harán, no? ¿Cómo le harán? Uno no quiere ser mal pensado, pero oye, pues ¿cómo le harán? Entonces, es una cultura que no promueve la virtud. ¿Qué promueve el catolicismo? Pues eso, que seas virtuoso. Entonces, desde esa óptica, los mandamientos de la ley de Dios se pueden vivir y se ven como camino de felicidad. Si tú no vives, si tú no vives en clave de virtud, de vivir la virtud, pues nunca vas a entender los mandamientos. Y entonces la iglesia es retrógrada, y la iglesia es odiosa, y la iglesia es como una mamá. La iglesia es madre. Y si la madre ve al hijo, ¿verdad? Que se va a causar daño, está junto a la víbora, ¿no? En el zoológico. Y la mamá, no, ya que aprenda, ya aprenderá. ¿Eso sería una buena mamá? No. Dejar al hijo ahí, meter la mano ahí en el agujero de la víbora. Pues no. ¿Qué hace la mamá? No metas la mano ahí, te va a picar y tiene veneno y lo que tú quieras, ¿no? Y a lo mejor te lo dice 100 veces.
Llegó un momento donde pues, era adolescente. Mamá, ya me hartaste. Es humano, pues claro. Pero la mamá está buscando hacerle el bien. La iglesia es así. ¿Por qué choca tanto todo el tema de la moral sexual? ¿Por qué choca tanto? ¿Por qué tú dices ahorita el aborto, no? Platiquen con una chica que ha abortado. ¿Qué odio trae adentro? Cuando no está bien trabajado, cuando no está bien perdonado, cuando no ha logrado, ahí es donde te das cuenta que son las primeras víctimas. Ellas son las primeras víctimas. Yo he platicado con una señora de 87 años que no se había perdonado haber abortado a los 16 años. Toda una vida cargando esto. O sea, no se vale. No se vale. Entonces, ¿de dónde nace todo ese odio a la iglesia, todo ese odio a la vida, todo ese odio, pues de una pasión desordenada que quieres justificar y que tu conciencia te dice, no se puede justificar, hacer bien y evitar el mal? Así es. Yo, padre, iba a mencionarlo cuando Nacho habló acerca de como esa parte en la cual Nacho decía que él creía que había mucho respeto desde su parte personal. Y a mí esta parte de la Biblia siempre se me viene a la mente y fue una de las partes que a mí más como que me cambió la manera de ver las cosas, y es Mateo 10:34, que es: no crean que he venido a traer paz, he venido a traer una espada. He venido a separar al padre del hijo y a la madre de la hija. Entonces, lo que yo entiendo de esto es que esa espada, y lo que me gustaría entender más profundamente es cuál era esa espada de la cual hablaba Jesús. ¿Es esa tolerancia que tenemos ahorita como católicos? Es la firmeza con la cual tú tienes que vivir lo que te pide Jesús. Y Él te lo pide desde dentro de tu conciencia, que se resume en: haz el bien y evita el mal. Cuando tú comienzas a justificar el mal, esa espada es la conciencia. Y entonces, ¿qué comienzas tú a hacer? Probablemente atacado, probablemente buleado, porque el justo, dice la Biblia, ¿verdad?, suscita eso. El alma justa suscita en el malo eso. ¿Sí? Léanse toda la liturgia de la Pasión, ¿verdad?, de la Semana Santa, las profecías de Isaías, ¿verdad?, contra el justo, ¿no?, que es Dios, nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es esa espada? Pues es la conciencia. Entonces, obviamente, el que quiera hacer el mal y justificar el mal, te va a atacar. Eres un dolor para él. Y comienza entonces toda una lucha por justificar el mal. ¿Sí? Y entonces, y si tienes poder, lo vas a llevar al ejercicio del poder. Si eres legislador, vas a buscar leyes que justifiquen el mal. Y ahí tienes todas esas leyes que ya ni siquiera toleran el mal, lo promueven. Así es. Entonces, como si por arte de magia, ¿verdad?, al proclamar una ley, conviertas el mal en bien. No se puede. No se puede. Recuerden que en el libro del Génesis, y ahí me voy a un argumento religioso, pero nos ayuda a entenderlo, Dios se reserva el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. ¿Sí? Ahí está, en el libro, capítulo 2. Él se reservó ese. De este árbol no puedes comer. Punto. Es Dios. Él te creó. Él me creó. Él creó todo lo que hay. Pues se da el lujo de decir, de aquí no comes. Pero tienes todo lo demás. Y es que vivimos en medio del don y no lo reconocemos. Y tenemos que ir la donde no podemos. Porque ahí es donde la serpiente actúa. Dios entonces se reserva ¿qué cosa? El árbol de la vida. Nadie puede dar la vida más que Dios. Al día de hoy nadie ha hecho una semilla de nada. Nadie ha podido fabricar el polen, que es semilla, de nada al día de hoy. No se puede fabricar un huevo de gallina. Tienes que tener una gallina para que haya huevo. No tienes la gallina, no hay huevo.
No es que vamos a hacerla en el laboratorio de, no sé, de Elon Musk, de ultrainteligencia artificial. Bueno, pues se puede inventar ahí un tipo de huevo, pero no es un huevo. No va a dar pollitos. Dios se reserva la vida. Si tú no tienes el espermatozoide y no tienes el óvulo, no hay bebé, no hay clonación, no hay inseminación artificial, que son unas barbaridades, dicho sea de paso, totalmente fuera de ética. Pero vamos a decir, porque hay gente que dice, no, es que no, yo ya puedo hacer un bebé de la clonación. Ah, sí, ¿y de dónde sacaste el óvulo de espermatozoide? ¿De la nada? ¿Lo apareciste? No. O sea, Dios se reserva la vida. Nunca hay que perder de vista eso. Que no te engañen con lo contrario, ¿no? Y segundo, ¿qué se reserva a Dios? El bien y el mal. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Y cuando tú haces algo mal, inmediatamente tu conciencia te lo va a reclamar. Ya está esa espada implacable, Leonardo. Implacable. Padre, perdón, acabé. Sí. Le iba a preguntar, ¿qué opina del Estado laico? Bueno, a ver, es que el Estado laico, nosotros tenemos muy estudiado ese tema, nosotros como católicos lo tenemos muy estudiado y está en la Declaración Dignitate Humanae del Concilio Vaticano II. Léansela, maravillosa. Y entonces, el ser humano, antes de ser religioso, es humano. Entonces, tú tienes que optar libremente por Dios. Dios nos hizo libres. Entonces, Él no te coarta para que lo ames. Fíjate, qué interesante. Él te da la libertad de amarlo, ¿o no? Entonces, la Dignitate Humana sostiene precisamente lo que se llama libertad religiosa. Tú eres ser humano primero y tienes que optar por Dios. Y aquí está lo que te ofrecemos, ¿no? Este es el camino, la verdad, la vida, sí que es Cristo. Pero tú tienes que optar por Él. Entonces, un Estado laico es un Estado, vamos a ir conforme a el pensamiento católico. Ahora, lo que hay que evitar es la confusión con un Estado laicista, con el laicismo. El laicismo significa atacar todo lo religioso, ¿sí? El laicismo significa lo que decíamos secularismo, querer sacar a Dios de mi horizonte, ¿no? ¿Y puede. México es laicista o Laicista. laico? O sea, en México es una lucha constante. Y ustedes, espero que lo tengan muy claro, pues tendrán que luchar todos los días de su vida, mientras vivan en este país, para que se defienda la libertad religiosa. Es una lucha continua. ¿Vamos ganando o perdiendo? Perdiendo. ¿Por qué? ¿Por goleada o más o menos? Porque tenemos desafortunadamente, hoy en día, el peor nivel humano de gobernantes. El peor. En las cámaras, en los municipios, en el gobierno federal, el peor nivel humano. O sea, entonces, pues, no distinguen. Tú llégales con una lanita y van a hacer lo que tú les digas. Tú llégales proponles un placer fácil y se van a ir por ahí. Así es, ¿no? Entonces no van a justificar nunca, ¿no?, el tema. Miguel, les voy a dar un ejemplo muy concreto para que vean a qué me refiero. Hay una ley en México en donde todo ente público tiene que tener un código de ética y un comité de ética que vele por ese código de ética. Es una ley, ¿eh? Es un triunfo que se hizo, es un gran triunfo. ¿Cuántas entidades públicas creen que lo viven? Ninguna. Es letra muerta. O sea, no interesa. Porque si yo empiezo a meter códigos de ética y empiezo a hacer que se cumplan, ¿Sale Dios a la ecuación? no. Bueno, ya no puedes robar. O sea, sí. O sea, eso sería en nuestro lenguaje meter a Dios en la ecuación. Claro. Pero si yo lo hago, ¿qué es lo primero que voy a... me voy a cortar las manos para corromperme, para hacer lo que no debo hacer? El código de ética que busca que hagas el bien y evites el mal.
Entonces, como esta generación de políticos lo que quiere es hacer el mal y evitar el bien, pues por eso no les interesa un código de ética. Fíjate, y es una ley, es ley vigente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que estos instrumentos que podrían ayudar a que realmente se haga el bien y se evite el mal, no interesa ponerlos. Porque esta generación de políticos no ve más allá. Y ojo, hay que ver cómo está el mundo, ¿eh? Ya nos va a ganar Guatemala, nos van a ganar, nos están ganando muchos países, porque o están intentando privilegiar Salvador, una cultura de ética. Aquí es mentiras, tras mentiras, tranzas. Vean la tragedia que fue el robo de la historia de México. Se robaron, ¿qué les gusta? El 15% de los votos, además lo hicieron de manera oficial. Habían ganado 50 y poco por ciento de la votación en las pasadas elecciones y se fueron hasta el 75% por tranzas, chanchullos, 52, hasta donde yo sepa en matemáticas, tú eres financiero, ¿no? Pues, estudias negocio. Sí, pues 52 no es igual a 75, ¿o sí? Pues no. Es que la ley, pues, se van inventando, ¿no? Y después corrompen a un político, y esto de los yunes, terrible, ¿no? Y al otro ministro. Es llegarles al precio. Son sistemas masónicos. Oye, si no votas así, voy a meter a tu hijo a la cárcel. Oye, si no votas así, te voy a denunciar por pedrasta. Oye, si no votas así, te voy a... Entonces, tienen el poder del Estado, tienen el poder de la investigación pública, tienen el poder... Entonces, pues la gente se corrompe, pero así es como han ganado. Es una tragedia, porque han hecho todas estas reformas con un fraude. Oye, padre, le tengo una pregunta en el aspecto social, y es que, digamos, si volteamos a ver a la historia y vemos la parte en la que los fariseos y saduceos le hacían preguntas a Jesucristo para intentar que se equivocara y exhibirlo ante la gente, le preguntaron acerca de los impuestos del César. Y Jesucristo respondió que lo de Dios a Dios y lo del César al César. ¿Qué cambiaría Jesucristo en la política de hoy? A ver, hay que buscar el bien. Nosotros tenemos como católicos un principio en la doctrina social católica que es el bien común. Y hay que razonar en tu ejercicio público buscando el bien común. ¿Cuál es el bien común? ¿No? Entonces, ¿qué cambiará Jesucristo hoy? Pues a toda esta generación de políticos que ven el bien propio a toda costa y ya. Si queda algo para el bien común, pues bendito sea Dios, ¿no? Bueno, no van a decirlo así, pero entonces, ¿qué cambiaría Jesucristo así? Políticos que realmente busquen el bien común, que lo procuren, que lo defiendan, ¿sí? De manera de que se haga realidad, pues esto, que es un principio de gobernabilidad, es un principio de gobernanza, es buscar el bien común. ¿Qué es lo que necesitamos todos? ¿Cuáles son las condiciones que necesitamos todos para un desarrollo armónico, pacífico, en donde todos tengamos todo lo necesario para vivir, desarrollarnos y ser felices? Eso es el bien común. Entonces, no se razona en eso, no se razona en esa clave. Pero entonces, ¿por qué Jesús no...? Digamos, entonces Jesús al decir eso de lo de Dios a Dios y lo del César al César, ¿fue una posición neutral al respecto de lo que estaba haciendo el César? Cuando Jesús dice, dad al César lo que es del César, él está diciendo, porque acuérdate que está hablando del impuesto. O sea, él lo hace en el contexto de están cobrando impuestos los romanos. Y él dice, hay que pagar impuestos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser un impuesto? El bien común. O sea, tú pagas un impuesto pues para que haya
calle, para que haya seguridad, para que haya iluminación, para que te recoja la basura, en fin, ¿no? Una serie de servicios comunes. O sea, es la razón de ser de un impuesto. Hoy, ¿para qué se utilizan los impuestos? Para enriquecerse. Corrupción. Y si queda algo, pues vamos a parchar la calle, vamos a que más o menos haya agua, a que más o menos, fíjate qué miopía, porque al final de cuentas, por eso el bien común es muy interesante, porque quien no lo vive es miope, tarde o temprano, es como escupir para arriba. Ellos les va a caer, van a pagar las consecuencias. Padre, bueno, antes de hacerle una pregunta que le hacemos a todos los invitados, me acabo de dar cuenta de una coincidencia, una diosidencia, como decimos Carla y yo. Yo llevo grabados más o menos como 90 episodios con Leonardo y hago unas notas por episodio. Aquí están las notas del episodio de hoy con usted y al lado tengo las notas de mis ejercicios espirituales. Hoy coincidió. Qué diosidencia. Lo que quiero decir es de que en 90 episodios nunca había llegado a la parte donde empecé mis ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y justamente hoy, por diosidencia, coincidió. Padre, hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados, la voy a transformar un poquito para usted. Si pudiera hacer una oración por México, ¿cómo lo haría? O sea, ¿qué diría esa oración? Vamos a hacer la oración y con eso terminamos. Me gusta. Porque ya se nos fue el tiempo. Claro. Y Padre bueno, Padre de bondad, tú creaste en tu infinito amor una nación con gente maravillosa, una nación grande, tan grande que la elegiste para que aquí tu madre en persona viniera a hacer surgir esta gran familia mexicana. ¿Cómo nos amas, Padre bueno? Hoy te pedimos, hoy te imploramos, si no intervienes, como te decía Fray Juan de Zumárraga en una carta que está en el archivo de Simancas al rey Carlos V, si no intervienes, esto se convertirá en un infierno. Porque hemos dejado crecer el mal. Nos hemos apartado de ti, que eres el sumo bien, y le hemos abierto las puertas a ese mal que tiene, sabemos, 7 puertas, que son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la envidia, la pereza, la ira, la gula. Le hemos abierto las puertas al mal. Y hoy, con mentiras, con chanchullo, Señor, estamos buscando el bien de unos a costa del bien de todos. Ilumínanos para que nos convirtamos en una nación en donde practiquemos esas virtudes que tú nos enseñas para conseguir el bien y evitar el mal. La prudencia, que seamos una generación de hombres y de mujeres prudentes. La fortaleza, ayúdanos a ser fuertes para luchar por el bien, incluso a costa de nuestro patrimonio, a costa de nuestra salud, a costa de nuestra integridad. La fortaleza nos tiene que ayudar a eso. Basta, Señor, de generaciones de empresarios, de políticos, de ciudadanos que solo miran por su bienestar propio y no por el bien común, que son débiles para buscar el bien, que son fáciles para tolerar el mal. Danos esa fortaleza. La virtud también de la templanza. El hedonismo nos destruye, no construye seres humanos felices. Y hoy queremos construir con hedonismo, y eso destruye. Es falsear el camino de felicidad. Y por último, la justicia, darle a cada quien lo suyo. Tenemos que vivir, Señor, ayúdanos a hacerlo, en una sociedad justa,
En una sociedad en donde practiquemos esa virtud, por lo tanto, de la justicia, donde cada uno razone en darle a cada quien lo suyo. A ti primero, porque eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Y después, a cada uno, a cada hermano, a cada compañero. Que sepamos, como nos pide ahora el Papa León en su exhortación Dilexi Te, que sepamos llevar tu amor a todos, reconociendo la dignidad de cada persona, aunque no piense como nosotros, aunque sea de otro partido, aunque sea de otra religión, pero saber reconocer ante todo su dignidad. Son criaturas hechas a imagen y semejanza tuya. Que aprendamos a reconocer entonces esa dignidad y que resaltemos siempre la dignidad de cada persona, sea quien sea. Ayúdanos, Señor, entonces a vivir en una nación en donde impere tu ley, que es la ley del amor, que es la ley de amarte a ti con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, y a nuestro prójimo como tú nos amas a nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Estuvo poderosa ese. Le agradezco, gracias por su tiempo, por sus palabras. De todo corazón, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes y ojalá y sigan echándole muchas ganas a esta misión que tienen, ¿eh? Esto es solo el comienzo, Padre. Para la gente, muchas gracias y que viva Cristo Rey. Gracias. Viva Cristo Rey. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.